Porque a estas alturas ya se nos olvidó que vimos al principio, entonces vamos a hacer un repasito rápido. Vimos el concepto, Mau, ¿me puedes activar el relojito? El concepto de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Responsabilidad humana y soberanía de Dios. Y vimos cómo esa analogía no es como muy precisa, que digamos. También José nos dio una mirada sobre la providencia de Dios, nos llevó por el Antiguo y el Nuevo Testamento y vimos cómo Él provee y por qué lo hace. También Rolly nos pasó por el tema del libre albedrío, las definiciones correctas, las definiciones equivocadas, la libertad desde la perspectiva bíblica, la libertad desde la perspectiva pagana. Después caímos a la responsabilidad y tiene que ver la responsabilidad humana en términos de lo que van a enfrentar aquellos que no han sido salvados por Cristo. Quiero hacer nada más una pequeña aclaración de algo que dijo Yanka. Nosotros, su iglesia, no estamos en el medio y a veces estamos de este lado y a veces estamos de este otro. Siempre estamos de este otro. Siempre. Somos guardados, santificados y protegidos por el Espíritu Santo y por lo tanto no estamos nunca de aquel lado. Nuestra posición, y por eso se llama santidad posicional, fue que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, nos cambió de posición. Y finalmente vimos la soberanía de Dios sobre todo en general, pero en temas de salvación en particular. Y no nos queda más que concluir varias cosas en términos de estas dos doctrinas. Y ambas, por favor, son bíblicas y correctas y ninguna demerita a la otra. El hecho de que Dios es soberano no disminuye ni un ápice el que el ser humano sea responsable. Y el hecho de que el ser humano sea responsable no disminuye ni un ápice de que Dios sea soberano. Vean que en ningún lugar dije libre, dije responsable. Porque esa libertad, si fuera absoluta, seríamos dioses. El único ser en el universo que tiene libre albedrío es Dios, que es el único que toma decisiones puras, santas y autónomas. Y yo tengo aquí un par de ejemplos como para ir metiendo más la duda entre cómo resolvemos este tema. Esa tensión terrible entre esas dos cosas que todos tratamos de resolver en nuestra cabeza. Los asirios era un pueblo tremendamente conquistador. Allá por el año 700 y pico antes de Cristo, invadieron todo lo que hoy conocemos como Palestina y mucha parte del Oriente Medio. Tenían un rey terrible los asirios. Terrible el tipo. Invadieron primero la parte norte de lo que hoy llamamos Israel y después la parte sur también. Años 721, 722 antes de Cristo. Y veo lo que dice la Biblia de los asirios. Aquí en Isaías 10:5-7 dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea, Dios va a usar a los asirios. La mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira la enviaré. Adivíneme cuál pueblo es ese. Su pueblo. Su pueblo. Para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Ahora habla del rey asirio. Aunque él no lo pensará así, ni en su corazón lo imaginará de esta manera, o sea que es un instrumento de la ira de Dios para su pueblo, sino que él cree, el rey asirio, que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Entonces el rey asirio no es consciente que es un instrumento en las manos de Dios, pero lo es. ¿Para qué? Para castigo de su pueblo. ¿Por qué? Por quejosos y por idólatras. Asiria será usada por eso y los asirios no tenían ninguna intención de hacerlo. Ese es ahí. Vamos a ver si por aquí lo vemos. Este era esto que está en rojo, el territorio asirio. Eran gigantescos, ¿verdad? En aquel tiempo. Y resulta que
sigue diciendo la Escritura, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos. Imagínense los israelitas haciendo ídolos en Jerusalén. Encendieron el furor y la ira de Dios se descargó, hubo juicio y el instrumento de juicio fueron los asirios. Pero es lo que sigue diciendo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, en Jerusalén, cuando ya terminó aquello, ahora vean lo que va a pasar. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Pero yo fui, vos querías que fuera, hice lo que querías que hiciera y ahora me castigás porque fui instrumento en tus manos. ¿Se dan cuenta la tensión que hay ahí? Está la soberanía de Dios y está la responsabilidad del rey asirio. Porque dijo el asirio, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué de sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Dios castigó a su pueblo Israel y el instrumento son los asirios. Lo que sí encontramos es que Dios castigará la soberbia de los asirios y su altivez. Así que cumplió sus propósitos a través de ellos, pero igual los castigó. Podemos aprender algo de esto. Ahora tenemos 200 años después a los babilonios. Aparece un personaje terrible que se llama Nabucodonosor. Terrible, terrible, terrible. Asesino, idólatra, hizo imágenes para que lo adoraran. El tipo era terrible. Dice así el libro del profeta Jeremías. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de... Yo no puedo pensar que Dios diga esto. Mi siervo Nabucodonosor, mi siervo, el idólatra, asesino, de chiquitos y terrible, rey de Babilonia, siervo mío. Pero espérese, aquí sigue más. Y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora de su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Y sucederá, vean esto, que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que no ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, con espada, con hambre y con pestilencia de esa nación, castigaré. ¿Quién la va a castigar? Dios. ¿A quién? A quien no se ponga bajo el zapato de Nabucodonosor. Y yo no entendí esto. ¿Y ahora? Hasta que yo la haga destruido por su mano. Entonces ahora tenemos Nabucodonosor, su siervo. Dios ordena a las naciones someterse a Babilonia hasta un límite que ¿quién pone? Dios. Para utilizar la palabra predilecta de Mao, el soberano Dios. Ahora vean lo que sigue. Vean lo que sigue. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán por ti, o sea, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Nabucodonosor, con servirle a Dios, fue castigado. Lo convirtió físicamente en la bestia que ya era espiritualmente. Dice uno. Y ahora tengo al rey asirio, que era un desgraciado, y tengo a Nabucodonosor, que era un desgraciado por 2. Ambos siervos de Dios, ambos instrumentos de Dios, ambos útiles para el juicio que cayó sobre su pueblo, porque su pueblo se convirtió en un pueblo idólatra y en un pueblo quejoso. Dice uno, ¿cómo barajo esto? Vamos a ver cómo lo barajamos. Sigue adelante la crónica en Daniel. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, este es Nabucodonosor diciendo, alcé mis ojos al cielo y mi razón
me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y ahora hace una declaración que ni Pablo hizo. Yo hubiera dicho, esta es de Pablo. No, es de este. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejos me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y vean cómo termina. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Al fin del tiempo, ¿quién determinó el tiempo? ¿Quién le devolvió la razón? ¿Quién cambió su corazón? Por tanto, ¿quién lo salvó? ¿Merecía salvación? Hagamos una comparación de los dos. Tenemos al asirio por un lado y tenemos al babilonio por el otro. Ambos instrumentos de Dios. Ambos soberbios. Ambos glorificándose a sí mismo. Ambos Dios los responsabiliza por eso. La diferencia es que Dios castiga a uno y salva al otro. ¿Por qué? Porque Él es soberano y también hace al hombre responsable. ¿A quién hizo responsable de sus actos? Al asirio. ¿A quién le impartió gracia? A Nabucodonosor. Ahí tenemos la fotografía de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y entonces ahora tenemos la humanidad. Ahora agarramos esos dos y los explotamos hacia la humanidad entera. Y como humanidad, ¿cuál es nuestro estado natural? Como ya hemos visto a lo largo de toda la tarde, perdición. Todos corriendo hacia el infierno. Porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, no hay quien haga el bien, no hay uno solo. Dice el Antiguo Testamento y lo repite Pablo en la carta a Romanos. Por lo tanto, todos somos responsables. Y como todos somos responsables, y la justicia de Dios es perfecta, entonces todo castigo, todo pecado, debe ser castigado. Si no, la justicia de Dios no sería perfecta. Todo pecado cometido por toda la humanidad debe ser castigado. Veamos los que van para condena. ¿Son responsables? Por supuesto que sí, ya lo vimos arriba. ¿Van a juicio por obras? Ya vimos el juicio que nos explicó Yanka en Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco. Todos serán juzgados por sus obras, y lo que nos dice la Escritura es que ninguno será salvado por sus obras. ¿Se hace justicia? Por supuesto que se hace justicia, porque todos son responsables, todos pecaron y van a tener que ir a rendir cuentas de su pecado. ¿Van a recibir castigo? Por supuesto que sí, porque si no, no habría justicia, Dios no sería un Dios justo, y eso significa la condena eterna. Por lo tanto, este grupo de personas de la izquierda, todos ellos merecen eso. Ahora vamos al grupo de la derecha, su iglesia. ¿Su iglesia es responsable? Sí. A diferencia del juicio por obras, somos perdonados por gracia. ¿Eso qué quiere decir? Nos dieron un perdón que no merecemos, porque sabemos que lo que merecemos es lo que está a la izquierda. A la derecha no lo merecemos, por eso es gracia. Gracia es que nos dan algo que no merecemos. Si lo mereciéramos, dejaría de ser gracia y pasaría a ser deuda, pero es gracia. Se hace justicia en nosotros, se hizo justicia en Cristo en la cruz. Así que todos los pecados de los de la izquierda van a ser castigados el día del juicio, y todos los pecados de los de la derecha fueron castigados en Cristo en la cruz. No quedó un solo pecado sin castigo.
Por lo tanto, la justicia de Dios se cumple. Jesucristo recibe el castigo en nuestro lugar y como resultado, nosotros tenemos salvación eterna. Eso no es diferente a lo que acabamos de ver de los asirios y los babilonios, solo que ahora es aplicado a la humanidad. En ninguno de los dos casos hay injusticia. En el caso de la izquierda hay una justicia divina de castigar los pecados que correspondía castigar en la intensidad en que debían ser castigados. Ya nos enseñó Yanka que si en Corazín y en Betsaida se hubieran hecho las obras que se hicieron en Tiro y Sidón, pues bueno, pero no, mayor va a ser el castigo sobre Corazín y Betsaida que sobre Tiro y Sidón. Quiere decir que hay gradualidad de castigos en el infierno, porque Dios es justo. Y como vas a ser juzgado por tus obras, son tus obras las que van a recibir el castigo correspondiente en esa proporción. En el lado de la derecha tampoco hay injusticia. ¿Por qué no hay injusticia? Porque todo pecado se pagó. Se descargó el pecado sobre Cristo. Y sobre esa iglesia lo que hay es gracia. Entonces ni a los de la izquierda ni a los de la derecha hay injusticia. Este modelo yo lo tomé de una conferencia de este tipo de R.C. Sproul. No quiero apropiarme de la maravilla de la exposición de que no hay injusticia en ninguno de los dos lados. Los de la izquierda son castigados justamente y los de la derecha fueron castigados en Cristo y por lo tanto obtienen salvación por gracia. Y ahora, para ir concretando esto, Dios imparte su gracia soberanamente. Eso quiere decir que Dios imparte su gracia a quien le da la gana. En términos ticos es a quien le da la gana, en términos bíblicos por el puro afecto de su voluntad, dice el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Él imparte su gracia como quiere. Como vimos ahora, tendré misericordia de quien tengo misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto está en Romanos 9. Entonces, Dios imparte su gracia soberanamente sobre un grupo de personas y al mismo tiempo juzga las obras de los hombres haciéndolos responsables. Esos dos grupos que están ahí. ¿Quién nos salva y cómo nos salva? Siempre tenemos que traer la cruz a nuestras conferencias y siempre llevamos la cruz a nuestras reuniones semanales. ¿Quién nos salva? La persona de Jesucristo. Dios hecho hombre, el único camino. No hay otro camino. ¿Por qué no hay otro camino? ¿No será Buda un camino? ¿No será Mahoma otro camino? ¿No será Moisés o no será Abraham? La razón es muy simple. Para poder recibir la descarga completa del pecado de los que va a salvar y que ese ser que está ahí propicia, aplaca correctamente y exactamente la ira de Dios sobre ese pecado, ese ser humano que está ahí tiene que ser perfecto, porque debe hacer un sacrificio perfecto para que ese sacrificio tenga lograr eterna redención, sea eternamente eficaz. Por eso Jesús asegura que nosotros vamos a estar con el Señor hasta el fin de los tiempos, porque ese sacrificio es para siempre. Y esa calidad de sacrificio solo la puede hacer un ser perfecto, y hasta donde yo sé, el único ser perfecto es Dios. Pero Dios se tenía que hacer hombre, porque si por un hombre entró el pecado al mundo, por otro tiene que haber salvación. Esa es la razón por la cual el exclusivismo de la salvación por Cristo. No hay otro Dios hecho hombre en la historia de la humanidad, solo uno. Entonces solo ese nos puede salvar, nadie más. ¿Y cómo nos salva? En la cruz. ¿Pero qué se revela allí? Se revela la soberanía de Dios, donde Él decide quién, y Él decide cómo, y Él decide cuándo. El amor de Dios manifestado en gracia y misericordia para aquellos que salva a partir de que se le imputa a Cristo sus pecados y Cristo recibe los castigos de esos pecados. Y además se muestra la santidad y la justicia divina, porque precisamente la santidad de Dios demanda juicio y la justicia lo imparte, y ese juicio cayó sobre Cristo para que no cayera sobre nosotros.
Entonces en la cruz se revelan todos esos atributos, los atributos que Mau nos enseñó en ese flujo tan bonito que estaba ahí. Ahora yo quiero hacer como a forma de final esto, porque creo que nosotros hemos históricamente, le hemos bajado al término gracia su verdadero significado. Gracia es simplemente esto. Nosotros éramos los cerdos que estábamos en el fango, fascinados en el fango. Éramos los muertos que estábamos tendidos sin capacidad alguna de arrepentirse y decidir. Y vino el Señor y metió la mano en la oscuridad, donde estábamos felices, pero tontamente dispuestos a ir al infierno por esa temporalidad feliz. O sea, buscando el placer temporal sin pensar en la eternidad. Y Él vino ahí adentro, nos dio vida, nos hizo renacer, nos regeneró, nos dio la tristeza que produce arrepentimiento, nos regaló la fe, que es un don de Dios, como nos explicó Rolly, nos convenció de pecado, como dice Jesús en Juan 14. El Espíritu Santo nos convence de nuestra condición de pecado y nos hace conscientes de que necesitamos un Salvador. Y viene alguno de los que están aquí y le presenta, es enviado por Dios y le presenta a tal Salvador. Y esa persona, sin ser obligada, sin ser forzada, pero con un corazón nuevo y dispuesto, se entrega absolutamente, gustosamente, a ese Salvador y Señor. Todo lo que acabo de decir es por gracia soberana. Entonces, si demeritamos la gracia un ápice, se pierde el Evangelio. Sin la gracia soberana de Dios, no hay buenas noticias. No las hay por una razón. Porque sin la gracia soberana de Dios, nadie se salva. Y es la misma gracia que se nos imparte después, cuando vivimos un proceso de santificación progresiva. Nos va llevando para arriba en un proceso, en una obra en construcción, que Él va a finalizar en el momento que estemos en su presencia y seamos, como dice la Escritura, glorificados. Entonces, por favor, de las tinieblas a la luz no salimos nosotros, nos sacan por gracia. Si algo es importante que nos llevemos de esta conferencia, es que sin gracia no hay evangelio. Siempre terminamos con una bendición estas reuniones, pero esta va a ser navideña. ¿Perdón? No hay Cajut. El ganador de Cajut. Hijo, y se me olvidó por el regalo. Bueno, ahora se lo doy. Sí es cierto, perdón. Tercer lugar, Pau. ¿Dónde está Pau? Segundo lugar, familia Bengolea. Perdón, Bianca. Primer lugar, la novia de Héctor, Jaya. Ahora que salimos me avisas para darte el premio. Y esta bendición, esta vez he elegido un texto bíblico que todos ustedes conocen, pero que se nos escapa la bendición que hay detrás. Y como estamos con aires navideños, vamos a leer el anuncio que le hicieron los ángeles a los pastorcillos cuando nació el Señor. Dice así, está en Lucas 2, 8, 14, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el Mesías, el amo. Ese es el que nació, Cristo el Señor. Y esto servirá de señal.
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aquí viene la bendición. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.